Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo en La Huella Guitar. Más de 10 años haciendo tutoriales en YouTube y apenas alguna mención por ahí suelta sobre algo tan importante para los guitarristas como es el calibre de las cuerdas de nuestra guitarra. Lo cierto es que es un tema que suele generar acaloradas discusiones entre los guitarristas. Unos por supuesto dicen que es algo esencial en nuestra forma de tocar y en nuestro sonido final. Otros que no tanto, como así lo demuestran que muchos guitarristas famosos obtienen un resultado, un sonido determinado, utilizando justo el calibre de cuerdas opuesto a lo que se supone debería dar. En fin, todo un lío. En este vídeo intentamos aclararnos con este tema. Mándanos tu comentario y nos cuentas no solo qué calibre utilizas en tu guitarra, sino por qué y qué opinión te merece todo este asunto. Hablamos también de algunos guitarristas famosos, sus calibres de cuerdas y cómo, como decíamos, contradicen lo que se supone debería dar como resultado final. Y dejamos para el final esas declaraciones tan llamativas de Jimmy Page, ¿no? Diciendo cómo utilizaba en sus primeros tiempos cuerdas de banjo para la guitarra eléctrica para obtener un resultado muy determinado. Vamos a verlo. Vamos a empezar por el que seguramente es el factor más importante para decantarte por un calibre u otro, que es el de conseguir un sonido determinado. Los guitarristas, por ejemplo, vamos a tomar dos guitarristas muy famosos que han utilizado, por ejemplo, calibres gruesos buscando ese mayor grosor y peso en su sonido, como eran Malcolm Young en ACDC y Stevie Ray Vaughan, ¿no? El primero utilizaba un calibre 12 en su cuerda más fina. Ya sabes que la estándar sería un 9, así que ese grosor en las cuerdas graves, cuando escuchamos ese sonido con su guitarra nos suena, evidentemente nos casa que pueda tener ese calibre más grueso por ese sonido final, ¿no? En el caso de Steve Ray Vaughan usaba todavía un calibre más grueso, el 13, ¿no? Imaginaos ya para hacer esos bendings ahí con ese calibre más grueso, complicado, ¿no? Y su forma de tocar, que evidentemente era mucho más agresiva, ahora hablaremos de eso también, con ese calibre tan potente, tan grueso, digamos que su sonido también nos casa que pudiera deberse también en parte a ese mayor calibre, ¿no? Hay que aclarar aquí que la forma de tocar va a ser distinta cuando nos encontramos con ese grosor mayor debajo de los dedos, ¿no? Nos va a hacer tocar de otra manera y en el caso de estos dos guitarristas, hay que hacer notar también que su forma de tocar era bastante más agresiva que la de otros guitarristas. Es aquí donde empieza el lío y donde empieza lo controvertido del tema, ya que por esa razón, cuando escuchamos a guitarristas con un mayor peso en sus guitarras porque están tirando de un calibre más grueso para conseguirlo. Esto no es así en todos los casos, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en el caso de Tony Iommi, el guitarrista de Black Sabbath, como sabéis por su accidente desde el principio, tuvo que buscarse por las maneras, desde de tunear la guitarra a, en este caso, tener cuerdas que no fueran tan gruesas por ese dolor que sufrían los dedos, ¿no? Lo cierto es que esto le llevó a utilizar cuerdas del calibre 8, acabando en la cuerda grave en un 33, es decir, más ligero que el estándar. Y no podemos pensar que los acordes de quinta de Tony Iommi no tuvieran peso, todo lo contrario, ¿no? Su sonido más bien era pesado. Sí que es cierto que las cuerdas agudas, si escuchamos quizá ese mayor agudo, que también lo da seguramente la Gibson SG, pero desde luego las quintas nos hacen pensar que ese calibre sería un calibre mayor, de mayor grosor por ese peso que tienen, y no es el caso. Otro caso muy llamativo es el de Billy Gibbons de ZZ Top, ¿no? Donde encontramos que utiliza hasta un calibre 7, un calibre muy finito, ¿no? Lo cual evidentemente le ayudará para los bendings y tal, pero cuando escucha su sonido también es un sonido grueso, ¿no? Así que todo esto, por eso os pedíamos los comentarios para que nos dierais vuestras opiniones, ¿no? Todo esto es muy llamativo, ¿no? Ya que sacar una regla, una norma de a mayor calibre, mayor peso, no siempre funciona así y vemos guitarristas que están en ambos lados. Como sabrás, lo que intentan muchos guitarristas es utilizar lo que sería un kit de cuerdas híbrido, es decir, por ejemplo, utilizar un calibre más finito en las cuerdas agudas para que nos permita hacer mejores bendings más fácilmente y un calibre más grueso en las cuerdas graves para que esos acordes ganen peso, ¿no? Aunque esto es un poco también en teoría. Guitarristas como Yngwie Malmsteen que utilizan este tipo de cuerdas dicen que en las cuerdas agudas no hay mucha repercusión de utilizar un calibre a otro, ¿no? Otros guitarristas dicen que sí, que se nota de utilizar un 9 a utilizar un 11, y así como otros dicen que lo que cambia es el tacto que sentimos y que nos hace tocar con más pegada. En fin, es algo que no está claro, pero ese sonido híbrido a veces está muy bien, ¿no? Ir probando. Yo en mi caso tengo alguna guitarra en la que para suplir esa carencia de peso en las cuerdas agudas, le tengo en un 11 en vez de un 9 y mantengo las cuerdas graves igual y por supuesto la escala tiene mucho que ver en utilizar un tipo de calibre u otro.
Otro de los factores que nos hace elegir por un calibre u otro es la escala de nuestra guitarra. Esa distancia que hay de entre la cejuela y el puente de la guitarra, pues va a determinar también que busquemos una cuerda u otra, ¿no? Es de lógica que una escala, en este caso mayor, pongamos por ejemplo una Fender Stratocaster, para compensar eso utilicemos menor tensión en las cuerdas, ¿no? Un calibre menor, y una guitarra, por ejemplo, como la Gibson Les Paul de menor escala, pues que sea justo lo contrario, ¿no? Busquemos un calibre mayor para compensar, ¿no? Aún así, todo es muy, muy relativo, ¿no? Imaginaos, por ejemplo, las afinaciones drop, pues parece de lógica también buscar un calibre mayor, ¿no? Por lo que decíamos, ¿no? Por esa distancia que se genera, en este caso afinadas más abajo, pero veíamos el caso de Tony Iommi, ¿no? Que un poco destruye toda la teoría. Es todo muy, muy relativo, como digo, y hay muchas cosas entre media, ¿no? Empezando por nuestros dedos, algo en lo que va a influir el calibre de la guitarra, nos va a hacer tocar de una manera distinta también, el sentir ese mayor grosor, y va a afectar pues a todo, a nuestros bendings, por supuesto, pero también a nuestro vibrato, ¿no? Y como digo, todo es muy relativo, ¿no? Hay muchísimas cosas entre medias, e incluso, por ejemplo, es el tipo de cuerdas que utilices, pues va a cambiar también esto, ¿no? No solo su calibre, sino incluso la marca, ¿no? Todo, la púa, el amplificador, efectos, todo hace que nuestra guitarra pueda sonar, como estamos viendo en estos ejemplos, muy diferente. Si hay un guitarrista que siempre tiene mucho que contar, fue Jimmy Page, por supuesto pionero cuando el rock, por decirlo de alguna manera, estaba en pañales, ¿no? ¿Cuánta gente nos habrá comprado una Gibson Les Paul para tener ese sonido de su primer disco con Led Zeppelin, cuando en realidad lo grabó con una Telecaster? Pero curiosidades así, una de las que más me ha llamado la atención es sus declaraciones diciendo que durante muchos años utilizó la primera cuerda de un banjo en la guitarra eléctrica. La razón de esto es que dice que entonces a Inglaterra no llegaban juegos de cuerda más finos, eran muy, muy complicados obtenerlos, y ese grosor de las primeras cuerdas le hacía muy difícil el poder hacer bendings, estirar de la cuerda. Así que lo que hizo fue utilizar cuerdas más finas de un banjo, poner esa primera cuerda de un banjo en la guitarra eléctrica y ir colocando, por ejemplo, la primera de la guitarra en el puesto de la segunda en el puesto de la tercera, así hasta la quinta, es decir, la sexta la retiraba, y lo que tenía era ese sonido más fino, ¿no? Gracias a esa primera cuerda del banjo y esas cuerdas colocadas en la posición de la cuerda anterior, lo cual no deja de ser llamativo, pues pensar hasta dónde pudo llegar esto, ya que él cuenta que durante muchos años estuvo haciéndolo así. No sabemos si en esos primeros discos de Led Zeppelin, pues ya lo que estamos oyendo en esa primera cuerda es la de un banjo o no. Si alguien tiene información sobre esto, estaría bien que la diera, ¿no? Pero hay que ver muchas veces cómo se las tenían que apañar cuando los medios eran pocos para poder, en este caso, hacer ese recurso del bending tan habitual en el rock. Mi opinión personal es que un calibre con mayor grosor es muy evidente en las cuerdas más graves, ¿no? Evidentemente notamos ese mayor peso. Sin embargo, no lo tengo tan claro en las cuerdas agudas, es decir, se nota al oído si estás utilizando un 9 o un 10. Lo cierto es que cuando tocas sí que hay una diferencia, te hace tocar de otra manera porque notas ese grosor, no solo para hacer bending, sino, como digo, por ese mayor calibre, ¿no? Pero no lo tengo tan claro. Esperamos tus comentarios, ¿no? Cuéntanos qué calibre utilizas, por qué y qué opinión te merece todo esto y todos estos guitarristas que contradicen un poco la norma, ¿no? Yo creo que al final se trata de la opinión de cada uno, para gustos los colores, y eso sí que experimentar, hay que probar a ver si nos merece la pena muchas veces pues hacer ese kit híbrido buscando el mejor sonido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.